Muy buenas tardes, bienvenidos a quienes se van integrando. Muy buenas tardes, bienvenidos a quienes se van integrando. Bueno, ya vamos a arrancar en breve lo que es el foro virtual. Vamos a esperar un minuto más mientras se van incorporando sus demás compañeros antes de arrancar con lo que es la actividad del foro. Hola, buenas. Buenas tardes, el cual va a consistir, ya les voy a plantear más adelante, en una dinámica referente a unas preguntas orientadoras de el contenido que les mencioné que vamos a indagar sobre ello. Así que vamos a arrancar en breve, solo vamos a esperar un minuto más que se incorporen más de sus compañeros para dar inicio con la actividad. Si me hacen el favor mientras de enviarle la invitación o el enlace a sus demás compañeros para que se incorporen. Si me hacen ese favor. Muy buenas tardes a quienes están integrando, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya vamos a arrancar en breve. Bueno, vamos a iniciar. Tenemos ya una cantidad suficiente para dar inicio a lo que es esta actividad. Primeramente, tengan muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia nuevamente, en la cual ahora vamos a estar desarrollando una actividad diferente al desarrollo anterior de las clases, ya que vamos a estar trabajando un foro virtual. En ese foro virtual, ya les voy a explicar más adelante cómo va a consistir la dinámica, pero básicamente les puedo decir de que todos nos vamos a involucrar en el proceso de ir dando respuesta a las preguntas orientadoras. Así que antes de pasar al foro, con los últimos dos contenidos que estuvimos desarrollando referente a lo que es a la normalización y a la fracción molar, finalizamos lo que corresponde a la unidad 6 sobre soluciones químicas. Y a partir de este foro ya nos adentramos como una forma introductoria a lo que es a la unidad 7 de enlaces químicos. Así que les voy a pedir, por favor, de que anotemos los datos de la unidad sobre el contenido que vamos a estar desarrollando dentro del foro, que va a ser relacionado a esta unidad 7, que lleva por título enlaces químicos, en lo cual lleva por objetivo indagar y nombrar correctamente compuestos químicos inorgánicos, describiendo sus propiedades fundamentales y aplicando las reglas de la nomenclatura UPAC, que es una asociación internacional de química aplicada, que tiene lo que es una normativa en cuanto a nomenclatura química, y asimismo vamos a comprender y valorar los beneficios para el ser humano y su repercusión para el medio ambiente, todo este tipo de compuestos químicos inorgánicos, y también vamos a ver algunos de la familia orgánica. Así que les pediré de que tomemos apunte de lo que es los datos de la unidad para que de esa forma rotulemos y posteriormente vamos a pasar a lo que corresponde al foro virtual. Así que les voy a dar unos minutos para que rotulen, por lo menos plantear los datos de la unidad en su cuaderno, ya que me enviarán esa parte y me la compartirán en el grupo de WhatsApp, ya que de esa forma vamos a calificar en este día. Así que quienes vayan finalizando, me van confirmando en el chat para avanzar ya al foro. Para quienes se van integrando, en este momento estamos procediendo a la rotulación de la unidad 7 sobre enlaces químicos. Es de rotular la unidad y al finalizar de rotular la unidad me confirmen en el chat, por favor, para dar paso a lo que es ya propiamente la actividad del foro. ¿Ok?
que ya está en el marco de esta unidad 7. Luego de finalizar de rotular la unidad, cuando ya finalicemos la clase, van a compartir la fotografía de su unidad, ya que también valoro puntos para la unidad, pero para las actividades ya sea individual o integradora. Así que para que le prestemos atención a ello y énfasis a hacer de muy buena forma lo que es la unidad, por favor. ¿Me confirman cómo vamos en cuanto al avance de la unidad? Si ya van finalizando, me confirman por favor en el chat para luego dar paso al foro. Si en dado caso no han finalizado algún aspecto, sea estético de la unidad, no se preocupen que posteriormente les voy a dar el transcurso de la tarde para que puedan hacer entrega de lo que es la unidad. Si en dado caso tuvieran una dificultad de ese tipo. Para quienes se van integrando a lo que es la sesión, estamos rotulando la unidad. Así que pedirles de que tome los datos de la unidad, si no posteriormente se les va a compartir la presentación para que puedan rotular la unidad, ya que antes de pasar al foro vamos a hacer esta actividad porque en el marco de la unidad 7 vamos a trabajar la parte del foro.
Bueno, en razón del tiempo, vamos a dejar hasta este momento lo que es la rotulación de unidad. Si aún les hace falta, no se preocupen. Posteriormente les voy a brindar tiempo suficiente para que puedan hacer la entrega de la unidad. Así que luego les voy a compartir de igual forma el documento, si aún no han finalizado de anotar los datos, para pasar al siguiente punto, sobre el foro virtual. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte del foro virtual. Este foro virtual, como les mencioné en la clase pasada, tiene como objetivo, en cierta forma, cambiar la metodología de trabajo, como también favorecerles con puntos extra a su nota de examen. Como sabemos, la próxima semana son los exámenes y para ayudarles en cuanto a su nota y que salgamos de mejor forma, es esta actividad del foro virtual, el cual lleva como título la importancia de los enlaces químicos y los electrones de valencia en la química. Dentro de ese marco, de ese tema, vamos a estar explorando con preguntas orientadoras aspectos claves de este tema, que es la importancia de los enlaces químicos y los electrones de valencia. Así que antes de iniciar, les voy a plantear la dinámica de cómo va a funcionar. En la primera ronda voy a hacer lectura de cada una de las preguntas y posteriormente dejaré abierto de manera voluntaria a quien desee plantear su aporte. Habilita su micrófono y plantea su comentario o su respuesta a esa pregunta. Y automáticamente con su participación ya está ganando puntos para el examen. Luego de pasar esa ronda, si en dado caso llegamos a un punto en el cual de forma voluntaria no hay participantes, dentro de los usuarios voy a seleccionar a un usuario en específico para que brinde su aporte. Así que en esas dos modalidades vamos a trabajar el foro virtual y vamos a arrancar con lo que es la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta orientadora sobre este foro virtual es la siguiente. Nos dice, ¿cuál es la relación de capa de valencia en la formación de enlaces químicos? Así que abro el espacio de forma voluntaria para quien desee plantear lo que es su aporte referente a esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre los electrones de valencia con la formación de enlaces químicos? ¿Escuchó voluntarios? Puede levantar la mano, habilita su micrófono, bien puede leer su respuesta o puede parafrasear o plantear su punto de vista. ¿Escuchó aportes de esta primera pregunta de forma voluntaria? ¿Quiere tomar la palabra y plantear su respuesta? ¿Sí? Muy bien, el usuario 0114MG puede habilitar su micrófono y plantear su aporte. Que la capa de valencia es la que está más alejada del núcleo y igual los enlaces químicos siempre tienen los átomos alrededor y alejados del núcleo. Muy bien, excelente aporte. Ahí tenemos una idea referente a lo que son los electrones de valencia. Son aquellos electrones que están más alejados del núcleo y que se encuentran ya en la periferia o los límites del contorno atómico. Muy bien, excelente aporte. Ahora escuchamos otro aporte referente a este contenido. Ya nos planteó ya su compañero algunas ideas de que la capa de valencia hace relación a los electrones que están en la última capa. Pero para ampliar la pregunta, ¿cómo es que ocurre ese enlace químico con los otros átomos o de qué forma funciona la capa de valencia en la formación de esos enlaces químicos? Se forma porque los elementos químicos quieren llegar a los nueve
9 átomos de equivalencia. La cosa, ¿quién llegará a 9? Entonces se comparten entre ellos. Muy bien, gracias por su comentario. Ahí tenemos otro aporte en el cual hay una ley, según lo mencionado, que debe haber cierta cantidad de átomos en la última capa de cada átomo que va a generarse en enlace químico para que ocurra ese proceso químico. Y en razón de lo que han mencionado y para retroalimentar a lo que han planteado, cuando hablamos de lo que es la capa de valencia en la formación de enlaces químicos, la capa de valencia es la base y el fundamento de los enlaces químicos. ¿Por qué? Porque el enlace químico ocurre por los electrones de valencia. Y en el caso de los electrones de valencia, como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que es el átomo de cloro, que tiene el número atómico 17. Pues ese 17 se descompone en lo que es en una configuración electrónica que se programa con base a un diagrama de Muller, y claramente vemos de que el enlace ocurre en lo que es en su última capa electrónica. ¿Cuántos átomos hay en su última capa electrónica? En la última órbita hay 7. Por tanto, con base a estos 7 átomos va a ocurrir el enlace químico con otro átomo. Y de esa forma, el cloro también se puede enlazar con el sodio, que es un metal, y de esa manera generar el cloruro de sodio, que es la sal común. Y esos átomos, como les menciono, se enlazan a través de los electrones de valencia, los cuales permiten que generar una fuerza de atracción entre ambos átomos y de esa forma estar unidos y formar la nueva sustancia que viene a conveniencia de este proceso de reacción química. Muy bien, excelentes aportes. Ya tenemos 2 aportes referentes a esta cuestión de la capa de valencia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta para ir siempre abriendo el hilo de participaciones y para que los demás nos involucremos en cuanto a su respuesta. En la segunda pregunta nos plantea de cuál es la naturaleza del enlace iónico, si únicamente es entre metales y no metales. Así que abro el espacio para que puedan participar aquellos que aún no lo han hecho, para que me den su respuesta referente a esta pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del enlace iónico? Si solo relaciona metales y no metales o con otros tipos de familia química. Muy bien, el usuario 07FE puede habilitar su micrófono. Se podría decir que quizás un enlace covalente entre hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Y en sí la pregunta, ¿cómo lo respondería? ¿Cuál es la naturaleza? Entre la naturaleza es un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿verdad? Sería esa mi respuesta. En la naturaleza son los que dos se combinan, el oxígeno y el hidrógeno. Muy bien, muchas gracias, Fortín. Ahí tenemos una respuesta posible en cuanto a lo que es la naturaleza del enlace iónico. Tenemos lo que es el ejemplo del hidrógeno y el oxígeno. Son 2 gases que están dentro de cierta familia periódica que ocurre entre ellos un enlace iónico. El enlace iónico ya veremos que tiene que ver con la palabra ion, que viene de cierta partícula de los átomos. Así que vamos a escuchar otro punto de vista para ir sumando a lo que es la respuesta a la pregunta y luego realizar la retroalimentación. Así que abro el espacio para otro voluntario que quiera plantear una respuesta. El usuario 023RU. Un enlace iónico se define como la unión que sucede entre 2 átomos. En el caso de los metales ceden los electrones a los elementos no metales. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Ahí tenemos otro aporte muy bueno, en el cual dentro del proceso químico de enlace iónico, vemos claramente de que se cede. Y al ceder lo que es una partícula, que es un ion, ocurre lo que es ese enlace entre 2 familias diferentes
periódicas, metálicas y no metálicas. Para retroalimentar e ir cerrando con lo que es la respuesta de esta pregunta, acá tenemos esta imagen en la cual se evidencia lo que es un enlace iónico. ¿Qué sucede en esta situación? Tenemos lo que es el Li, que es litio, y tenemos también la F, que es de flúor. ¿Qué sucede con estos dos elementos? Que en ese sentido son metálicos. El litio cede lo que es un ion, que es una partícula con carga eléctrica, a lo que es el otro elemento, que es el flúor. Y queda como resultado de que el otro elemento tenga mayor cantidad de partículas eléctricas y así también, y por ende, electrones, y de esa forma genera lo que es una atracción electromagnética al otro elemento que ha quedado con menor cantidad de iones. Y de esa forma se genera lo que es este tipo de enlace a través de una actividad electromagnética, así como los imanes, donde cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen, pues acá ocurre algo similar, únicamente que el ion que cede y que da extra a lo que es al otro elemento para que obtenga lo que es un número exacto de iones. A partir de ello se genera lo que es este enlace de atracción entre los dos elementos. Así como vemos acá, el anión, el negativo lo tiene lo que es el flúor y el catión, que es la partícula positiva, la tiene el litio. Y de esa forma se atraen por la ley de cargas eléctricas, así como ocurre en los imanes, pero a nivel de elemento atómico. Este es otro tipo de enlace que, como les menciono, tiene que ver con las partículas de carga, sea el protón o electrón, al encontrarse con lo que es el ion de cada una de las partículas respectivamente, uno cede lo que es el anión al otro y de esa forma se enlaza. Así que muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Para los que ya participaron, aún pueden participar, pueden brindar su aporte y de esa forma pueden seguir retroalimentando y colaborando en el proceso. Así que vamos a analizar esta tercera pregunta. En el caso del enlace covalente, ocurre por la electronegatividad generando fuerzas de atracción. Les hago esa pregunta y de qué forma me responderían, en especial a quienes no han participado. ¿Cómo plantearían su argumento? Si el enlace covalente, que es otro tipo de enlace químico, ocurre por la negatividad o la carga eléctrica negativa que tenga el átomo y eso genera fuerzas de atracción. Para quienes no han participado, pueden habilitar su micrófono y plantear su argumento. Si en dado caso tienen algún inconveniente con su micrófono, pueden escribir en el chat. También les voy a valer esa parte de participación. Escucho argumentos sobre el enlace covalente. También está abierto para quienes ya participaron, pueden colaborar y seguir abonando en cuanto a respuestas. ¿Qué opinan? El enlace covalente ocurre directamente por la electronegatividad del elemento atómico y con base a ello genera una fuerza de atracción con el otro elemento. Bueno, se da por la diferencia de la electronegatividad, la cual hace que compartan los electrones. Bien, muchas gracias por su aporte. Ahí vemos de que hay una diferencia de electronegatividad y con base a ello ocurre lo que es un intercambio. Y en ese intercambio va a ocurrir un proceso en el cual se produzca una fuerza de atracción. Bueno, acaban de comentar en el caso del chat una posible respuesta.
Vamos a ver, nos dicen de que un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos átomos se unen y comparten electrones. Y la diferencia de la electronegatividad entre los átomos no es lo suficientemente grande como para que se produzca una unión de tipo iónica. Muy bien, excelentes aportes. En cuanto a este enlace covalente, podemos mencionar de que su naturaleza va directamente a la partícula negativa del átomo, que es el electrón. ¿Por qué? Porque en este sentido, a mayor cantidad de electrones entre ambos elementos, se generan fuerzas de atracción. Contrario a lo que vimos en el caso del enlace iónico, donde el anión y el catión, ya sea el protón y el electrón, generaban la fuerza de atracción y por ende se producía el enlace químico. En este tipo de enlace covalente, como podemos ver acá en la imagen, el proceso químico se produce directamente por el intercambio de iones negativos. Y al intercambiarse iones negativos en el proceso químico, se produce lo que es un desbalance, por decirlo así. Una de las moléculas tiene mayor cantidad de iones negativos que la otra y de esa forma ocurre la fuerza de atracción química. Asimismo, dentro de este enlace ocurre directamente con elementos atómicos que no representan mucha cantidad de electrones, como son elementos periódicos iniciales como el hidrógeno, oxígeno u otros que están dentro del inicio periódico, no átomos más complejos, y de esa forma se produce este enlace covalente, ya que covalente viene también en cierta forma de valencia, que vimos en el primer momento de la capa de valencia, pues esos electrones de la última órbita de lo que es el núcleo atómico, a partir de esos electrones se enlazan con elementos que tienen menor cantidad de electrones, son menos electronegativos y por esa diferencia de electronegatividad se atraen, así como los imanes. Pero acá hablamos de polos iguales, de cargas eléctricas negativas. Un átomo tiene mayor carga eléctrica negativa, mayor electronegatividad, en cambio el otro tiene menor electronegatividad y se genera el enlace covalente. Muy bien, excelentes aportes. Y vamos a cerrar con lo que es esta última pregunta. Para quienes no han participado aún, pueden brindar su aporte para favorecerles en cuanto a los puntos para examen. Que nos dice, ¿cuáles son las características del enlace metálico? Así que abro el hilo de participaciones. Puede hacer su participación en el chat, si en dado caso tiene dificultades con su micrófono, o habilita directamente su micrófono. También es válido la participación para aquellos que ya brindaron su aporte. Así que me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son las características del enlace metálico? ¿O cómo se produce este tipo de enlace? Profe, repita la pregunta, porfa. Muy bien, la pregunta dice lo siguiente. ¿Cuáles son las características del enlace metálico? ¿Cómo se produce, en otras palabras? ¿Cómo es que ocurre ese tipo de enlace? Muy bien, el usuario 023RB. Las características del enlace metálico es que tienen posible atracción electrostática, tienen bastante fuerza de unión metálica, obviamente que poseen un brillo metálico, tienen conducción de energía eléctrica, tienen conducción de energía térmica y también poseen características de disipación de energía cuando hay un choque de cationes. Muy bien, muchas gracias por su aporte. Excelente aporte. Otro aporte a este tipo de enlace que estemos abordando. Bueno, me plantean dentro de los comentarios otro aporte. Vamos a ver, vamos a hacer lectura. Nos dicen de que el enlace metálico es aquel
que tiene como característica que ocurre en metales. Aparte de ello, mencionan de que tiene que ver con características físicas de los metales como su maleabilidad, ductilidad y así también su conducción de calor y electricidad. Muy bien, excelente. Y en efecto, según los dos planteamientos que han brindado referente a este tipo de enlace, en efecto, cuando hablamos del enlace metálico, ocurre directamente en la familia de los metales, como el bronce, la plata, el oro, incluso el sodio. Todas estas sustancias metálicas tienen la característica de tener lo que es su composición física, producto de sus enlaces. Y esos enlaces son bien característicos o bien particulares a los metales. Los enlaces metálicos no ocurren, por ejemplo, en gases nobles, porque únicamente permite generar esa unión tan característica de los metales que son fuertes, así también su maleabilidad, que es otro de los componentes que lo caracterizan, y a partir de ello se define lo que es el enlace metálico. Como podemos ver en esta imagen, tenemos lo que es una placa de plata y se está golpeando con lo que es un martillo. ¿Y qué sucede en ese proceso? De que la plata atómicamente está unida por iones. Tenemos un ion positivo y un ion negativo. Y en esa unión de los iones, ¿qué sucede cuando le golpeamos con el martillo? De que desprendemos esos iones y se puede encontrar de forma aislada en una porción de esa placa de plata, puede haber cierta cantidad de iones aún que estaban dentro de la placa total, ya que se pueden mantener aislados esos enlaces químicos y asimismo se pueden desplazar. También otro aspecto interesante dentro de los enlaces metálicos, también cabe mencionar de que a pesar de que se rompa una parte del material metálico, el enlace iónico, el enlace que genera lo que es la unión del material puede permanecer intacto. Puede ir transportado a través de una porción de ese material y de esa forma mantener esa unión que permite la durabilidad y así también la dureza del componente metálico. Así, por ejemplo, podemos ver claramente cuando damos golpes con el martillo a una superficie metálica y con el pasar del tiempo se va calentando, tanto la superficie en la cual golpeamos como también el martillo, que también tiene lo que es una base metálica. ¿Por qué? Porque de esa forma se empiezan a liberar lo que son los iones, a tal punto de que se produce calor y de esa forma podemos llegar a un punto en el cual rompemos ese enlace metálico. Pero por lo general, estos enlaces a nivel atómico son los más fuertes que existen. Por eso, las características de los materiales metálicos. Muy bien, excelentes aportes. A modo de conclusión, para ir cerrando, ya que esta es la última pregunta, para quienes no han participado aún, les daré la oportunidad antes de cerrar para que planteen alguna conclusión, para que no se queden sin participar y ganen los puntos, ya que por el momento tengo a 6 personas que ganaron sus puntos. Bueno, no hay participación. Bueno, vamos a cerrar entonces hasta este punto. Con respecto a los enlaces químicos, a partir de ello hemos hecho un abordaje, una introducción al primer contenido que vamos a estar viendo más detalladamente en la próxima sesión y vamos a llegar hasta este punto con lo que es el foro virtual. Muchas gracias por asistir, asimismo por participar, a quienes ya brindaron su aporte, ya automáticamente ya se suman puntos para su nota de examen. Únicamente recordarles que me hagan el favor de compartir la fotografía de su unidad, ya que son otros puntos, pero asignados a las actividades, sea individual o integradora. Así que vamos a llegar hasta este punto. Ya les voy a compartir la presentación, si aún no terminaron de anotar la parte de los datos de la unidad. Y hasta acá vamos a llegar. Que tengan un buen día, cuídense mucho
y nos vemos hasta una próxima sesión. Feliz día. Feliz día, profe. Adiós, profe. Adiós, profe.